Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Yo soy Domi Díaz y me hace muchísima ilusión acompañaros un domingo más en esta segunda temporada, que está viniendo cargadita de conversaciones inspiradoras y también momentos para pensar un poquito. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a adentrarnos en el activismo contra el estigma del VIH, visibilidad, resistencia, redes que sostienen y las historias que cambian realidades. Nos acompañan dos personas que llevan ese activismo y esa lucha por delante, con valentía y compromiso. En primer lugar, una persona que ha hecho del VIH tanto su vida personal como su batalla pública. Ha sido voluntario, educador, comunicador y hoy es secretario general de CESIDA. Y junto a él, alguien que decidió dar este paso de visibilidad por primera vez, transformando su vida en ayuda para otros. Participa en el documental Generación Positiva y colabora en redes de apoyo contra el VIH. Con ellos conversaremos sobre el estigma, las campañas, lo personal y lo político. Vamos con la entrevista. Ahora sí, les doy la bienvenida a Oliver Marcos, secretario general de CESIDA, y Jesús Cisnero, activista y protagonista del documental Generación Positiva y colaborador de Generación Positiva. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Pues nos hace mucha ilusión que estéis aquí. Supongo que ya está todo a punto para ese Pride positivo, que es el tema principal de este episodio, del que vamos a hablar de ello. Sí, prácticamente ya está todo a puntito para salir. El Pride positivo cumple su cuarta edición y este año llega con más fuerza que nunca. Será el 18 de octubre frente al Ministerio de Sanidad en Madrid y lo hace con un lema que dice mucho y lo dice todo. Ante el estigma, somos la respuesta. Es una convocatoria que no solo celebra la visibilidad, sino también los 40 años de activismo y resiliencia en la respuesta al VIH. Y lo más bonito es que cada año son más las personas que se suman, más las que dan el paso de decir públicamente, yo también estoy aquí. Contame un poquito, ¿cómo ha evolucionado ese Pride positivo desde las primeras ediciones? Bueno, yo creo que la primera edición del Pride positivo se hace un poco con bastante incertidumbre, ¿no? De no saber cuál va a ser la respuesta social que pueda haber ante una propuesta así. Y lo que nos dice la experiencia es que cada año que se ha repetido han sido más las personas que han participado, ¿no? En la marcha del Pride positivo. Así que, bueno, creemos que la evolución ha sido buena, que además nos ha permitido llegar a muchos ámbitos diferentes, ¿no? Ámbito deportivo, de la cultura, del arte, de la sociedad, bueno, de diferentes sectores y que cada vez la acogida es mayor, así que con bastantes expectativas de que este año, pues, la acogida también sea grande. Mm. El lema de este año, que es ante el estigma somos la respuesta, ¿qué significa para vosotros ese lema? Bueno, yo creo que las personas con VIH vivimos el estigma en primera persona, ¿no? Y el hecho de visibilizarnos implica que tenemos que hacer frente a un estigma todavía mayor. Y lo que queremos trasladar con este lema, pues es que al final la manera que tenemos de combatir ese estigma, ¿no?, que sufrimos es a través de la visibilidad, ¿no? A través de las propias vivencias que tenemos las personas con VIH Ujú. y que mostrándonos tal cual somos, pues en muchas ocasiones conseguimos derribar prejuicios e ideas erróneas. Claro, con este lema también, que puede ser bastante transversal, ¿no? Para cualquier tipo de lucha. Ante el estigma realmente siempre vamos a ser la respuesta a las personas que damos cara a cualquier tipo de colectivo, ¿no? Que nos ponemos en primera persona para reivindicar todos los derechos o cualquiera de los derechos que sintamos que nos están vulnerando. Entonces es un lema bastante potente que sin duda abarca una transversalidad con muchas luchas, ¿no?, actualmente. Ujú.
Si os parece, vemos en vuestro Instagram, en el Instagram de CESIDA, vemos el vídeo, si os parece, lo vemos ahí en pantalla grande. Ven a la marcha del Pride positivo. Hoy quiero darte 150.000 razones, tantas como personas que viven con VIH, para unirte a la marcha Pride positivo. ¿Cuándo? El próximo día 18 de octubre, A las 12 del mediodía, frente al Ministerio de Sanidad. En España, más de 150.000 personas viven con el VIH. 1 de cada 300. ¿Todavía crees que no conoces a ninguna? Aunque estamos en 2025, el estigma sigue presente. Y eso, sinceramente, no puede continuar. Y esto no va de números. va de vida. Historias que importan. De personas que muchas veces no pueden decir que viven con VIH. Por miedo al rechazo, por culpa del estigma. No importa que no tengas VIH. Nuestra presencia cuenta, la de todos, todas y todes. yo creo que es importante asistir. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu solidaridad. Ante el estigma, somos la respuesta. Porque esto no es solo una marcha, es una declaración colectiva. Es luchar por los derechos, por la dignidad, por la visibilidad. Así como también por la inversión en políticas públicas necesarias para seguir investigando en la vacuna preventiva, así como en la cura del VIH. Y también pensando en un futuro. Donde nadie tenga que esconderse por vivir con VIH. Lo importante es que estés con alegría, con pancartas, con orgullo, con todas nuestras voces unidas. Así que vente, trae a tu amiga, a tu madre, a tus compis, a quien tú quieras. Nos vemos el 18 de octubre frente al Ministerio de Sanidad. Para romper el estigma, para seguir haciendo historia. Porque no es ni una, ni dos, ni 100. Somos 150.000 razones. Y cada una merece ser escuchada. Voz importa. Tu presencia cuenta. Desde Generación Positiva queremos invitar a todos los jóvenes a participar. Vente a la marcha del Pride positivo. Para romper el estigma, para seguir haciendo historia. Vente a la marcha del Pride positivo. Ante el estigma, Somos la respuesta. Vente a la marcha del Pride positivo. Vente al Pride positivo. Ahí les esperamos. Ante el estigma, Somos la respuesta. Te esperamos. Bueno, ahí teníamos el vídeo de promoción del Pride positivo. ¿Qué os gustaría que se sintiera ese día, ese 18 de octubre? Que ya sé que cuando se organiza algo se hace con mucha ilusión, pero bueno, más allá de la ilusión de la participación, ¿qué os gustaría que el mensaje que quedase tras la celebración de la marcha? Bueno, yo creo que el mensaje que queremos trasladar es un poco similar al de otras ediciones, ¿no? Que las personas con VIH estamos aquí, que no tenemos por qué tener miedo a la hora de poder visibilizarnos y que cuando hablamos de la respuesta al VIH hablamos de una respuesta de derechos humanos y que eso nos implica a todas las personas como sociedad. Claro, queremos trasladarle a la gente que a esos nuevos diagnósticos o a la gente que lleva en el armario desde el año de su diagnóstico viviendo el diagnóstico solo o sola, que estamos aquí, ¿no? Que somos una comunidad bastante grande, que cualquiera en tu entorno pudiese tener VIH y también está viviendo el diagnóstico, el estigma desde el armario al igual que tú, y que no deberíamos, ¿no? Pasar por esto solas. Uno, porque no lo merecemos. El estigma es una de las cosas que hace, ¿no? Dañarte y encerrarte para que la gente no te rechace o por ese miedo al rechazo. Entonces queremos visibilizarnos para que la gente sepa que estamos aquí, que pueden contar con nosotras, que somos una comunidad bastante grande y no solamente recordamos que el Pride es para las personas con VIH, ¿no? Es para todas las personas allegadas, amigos, familiares, aliados que quieran ayudarnos o apoyarnos en esta lucha reivindicativa de derechos. Bueno, al final no se trata solo de una marcha, sino también de una declaración colectiva, ¿no? De orgullo y dignidad. Hablar del VIH sigue siendo todavía hoy una cuestión de valentía. Han pasado más de 40 años desde los primeros diagnósticos y aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, el estigma social sigue siendo una de las barreras más duras. A veces el estigma no es solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, las miradas, los prejuicios, los silencios y esas puertas que no se abren. Desde vuestra experiencia en CESIDA, ¿cómo describiríais el estigma actualmente? Bueno, yo creo que los últimos informes que hay acerca del estigma y de las percepciones que tiene la sociedad hacia las personas con VIH nos lanzan datos esperanzadores con respecto a que cada vez la discriminación que la sociedad puede percibir hacia las personas con VIH es menor, pero sigue estando presente y sigue habiendo porcentajes de la población que seguirían diciendo que no llevarían a su hijo a un colegio si compartiese clase con otra persona con VIH o que no comprarían
en un establecimiento si la atiende una persona con VIH o que no se sentirían a gusto compartiendo oficina de trabajo con una persona con VIH. Además, los estudios también nos afirman que las personas con VIH siguen teniendo muchas dificultades o muchas barreras a la hora de poder visibilizarse, ¿no? Y que un porcentaje bastante amplio de las personas con VIH no se visibiliza más allá de quizás su entorno más cercano, como puede ser pareja o familiares, ¿no? Entonces, eso es lo que pone de manifiesto, es que sigue siendo necesario hablar de VIH, que sigue siendo necesario hablar de la importancia de la visibilidad y, por supuesto, no con la intención de convencer a las personas de que se hagan visibles, ¿no? Porque es una decisión personal que cada persona lleva a cabo en función de su contexto y de sus necesidades, pero sí que si en algún momento quieren hablar de ello, no deberían de experimentar miedo o vergüenza. Jesús. Perdón. Tranquilo. Lo que dice Oli básicamente, ¿no? En plan, todas las personas deberíamos de tener ese derecho y esa libertad de hablar de nuestro diagnóstico abiertamente en cualquier sitio, ¿no? Así como en una terraza te sientas a comentar pues tu diabetes o tu control, ¿no? Cuando vemos a las personas ahora con el circulito este en el brazo, sabemos perfectamente qué es y para qué lo tiene y tan normal, ¿no? Todas seguimos compartiendo espacios sin ningún tipo de problema. En cambio, una persona con VIH pues siempre va a sentir ese miedo y ese temor a compartirlo y a visibilizarlo, básicamente porque después de comentarlo, lo primero que la gente suele preguntar es cómo fue la transmisión. Muchas de ellas ya asume de que si eres un chico, pues en este caso eres un chico que tiene sexo con otros chicos, ¿no? Ya directamente sin ningún tipo de pregunta previa. Y si eres una chica, pues ya se asume también que has tenido una vida sexual o que tienes una vida sexual muy activa, cosa que se sigue viendo mal, ¿no? A nivel social. Luego seguimos asociando muchas veces que, bueno, que puede ser por el consumo de sustancias y demás comportamientos, porque el VIH al final, aunque científicamente hemos avanzado un montón y como bien dice Oli, la sociedad ahora acepta muchísimo más a las personas, ¿no? Que vivimos con VIH, el estigma y estas falsas creencias siguen estando acerca de esos malos comportamientos o comportamientos errados ante la sociedad, que al final somos nosotras las personas con VIH las que como que cumplimos, ¿no? Con todo eso. La verdad es que, bueno, que el estigma creo que incluso en algún momento dado lo pueden sufrir los pacientes de PrEP, ¿no? Las personas que usan PrEP incluso como que ya se les asocia algún tipo de conducta o algún tipo de vida que no corresponde con la realidad y al final, pues bueno, es un medicamento, pues mira, que lo tengo aquí a mano, que lo quiero mostrar, es algo que se puede obtener en la farmacia de los hospitales y que no es algo que tengas que picar piedra, que al principio sí, porque yo puedo contar mi caso personal que le dije al médico de cabecera que me quería informar y me dijo que eso qué era. Digo, bueno, pues parece que te voy a informar yo a ti. Pero bueno, la verdad es que es una de las razones también que me llevó al activismo y bueno, al final pues lo que veníamos hablando, ¿no? Que visibilizarse también pues es una forma también de cambiar no solo tu propia realidad, sino la del propio colectivo. Hablemos de campañas, que porque aquí ha habido polémica por lo que he visto, esas vidas conectadas que llega al Metro de Madrid, que son 7 historias reales que nos recuerdan que detrás de cada diagnóstico hay una vida, una emoción y un rostro y sobre todo una red de apoyo. Durante la semana del 7 al 14 de octubre, esas historias estarán visibles en 23 estaciones de metro, con personas que viven con VIH y otras que prefieren mantenerse en anonimato, pero que igualmente quieren ser parte del cambio. También junto a esa campaña vuelve Arte Positivo, una iniciativa artística que este año reúne a 70 artistas en 8 ciudades, transformando escaparates y calles en espacios de memoria, orgullo y resistencia. Vamos a ver unas imágenes de vidas conectadas mientras me contáis cómo nacen esas campañas tan potentes, Oli. Bueno, realmente cada año cuando llevamos a cabo lo que es el PrEP positivo, siempre queremos tener algún tipo de campaña que permita poder llegar a la gente a pie de calle, ¿no? Este año valoramos la posibilidad de poder estar presentes en la red de metro de Madrid y bueno, pues esta campaña al final lo que intenta también trasladar es una parada, una historia. Todos los días nos cruzamos con muchísimas personas en nuestro día a día, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a trabajar, cuando salimos simplemente de casa.
Y al final todo el mundo escondemos una historia, ¿no? Y todo el mundo tenemos derecho a poder hablar de ella, sea la historia que sea, ¿no? Y es un poco lo que queremos trasladar también, sobre todo poniendo especial énfasis a una visión positiva del VIH, ¿no? Que quizás rompa un poco con los prejuicios que pueden tener muchas personas bueno, otro tipo de campañas o de a lo mejor algún tipo de estereotipo, ¿no? Que les haga pensar que las personas con VIH tenemos que ser físicamente de alguna manera en concreto. Así que, bueno, pues esta ha sido la motivación, ¿no? Y el mensaje que se ha querido trasladar con la campaña de Vidas Conectadas. ¿Qué ha ocurrido con esa campaña? Porque he leído una noticia que Metro de Madrid ha censurado la imagen, creo que es la tuya en concreto, Oni, la que sales en bañador. Sí, bueno, o sea, esa imagen que está saliendo ahora en la pantalla, al final lo que habla es de la sexualidad de las personas con VIH y de cómo muchas veces un diagnóstico de VIH nos hace sentirnos desnudas cuando lo hablamos con otra persona, ¿no? Porque nos hace sentirnos de la manera más vulnerable posible y nos quitamos como todas esas capas que la sociedad puede poner alrededor del VIH. No se nos ha permitido poner la imagen original en el Metro de Madrid porque se afirma bueno, que es un lugar donde hay presentes muchos menores de edad y que no tienen por qué estar sometidos a cuerpos desnudos. Lo cual tampoco hemos entendido muy bien porque precisamente hemos podido observar que esta misma semana había otro tipo de campañas en la red de metro, además en varias estaciones diferentes, donde sí que aparecen cuerpos desnudos. Lo que pasa es que se asocian a fines comerciales, como puede ser venta de bañadores o de lechería o incluso convocatoria de fiestas en diferentes locales, por lo que no entendemos muy bien cuál es la diferencia entre un cuerpo desnudo cuando se vende un bañador y cuál es la entre un cuerpo desnudo cuando simplemente quieres hablar, ¿no? De visibilidad del VIH. Y efectivamente no se nos ha permitido poner esa imagen y hemos tenido que sustituirla por otra en la que sí que salgo con ropa. Sí, bueno, se te permite salir pero tapadito, ¿no? La verdad es que Eso cuando es. me lo has contado y se me han venido a la cabeza multitud de anuncios de cosméticos, de perfumes, de fiestas, como has comentado, y digo, pero ¿cómo es posible que le estén censurando por esto, no? La verdad es que me ha llamado... Además que es un bañador, quiere decir que es que ni siquiera es un cuerpo desnudo. Sí, O sea, que es la misma manera en la que me podría ver cualquier persona en una piscina o en una playa. sí. Y no creo que se nos prohíba a los hombres llevar bañador en las piscinas por si acaso hay menores de edad nadando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es un argumento que carece completamente de sentido y que solo tiene motivaciones morales. Bueno, finalmente habéis conseguido, aunque sea con un poco de censura, llegar con un mensaje más, en colar ese mensaje en el Metro de Madrid. Vamos a echarle un vistazo también rápidamente a la campaña de arte positivo. ¿Cómo creéis que el arte y la cultura ayuda a combatir el estigma? A ver, realmente nosotras hemos sido siempre firmes defensoras de que el arte y la cultura es probablemente la manera que tenemos de llegar mejor a la población general. Somos conscientes de que si hacemos campañas u otro tipo de un taller, cualquier tipo de actividad que se pueda asociar a lo que es una organización concreta, ¿no? Dentro de sus locales, vamos a llegar a las mismas personas de siempre. Y el arte y la cultura siempre han tenido una intencionalidad transformadora de la sociedad y también yo creo que en el ámbito del VIH ha jugado un papel muy importante, ¿no? O sea, podemos pensar en personas como Keith Haring, como Beppe Spaliu, como o sea, personas que vienen del ámbito de la cultura y del arte que precisamente han conseguido visibilizar el VIH de una manera bastante mainstream, ¿no? Y bastante reivindicativa. Entonces, Arte Positivo surge con la motivación de que a través del arte, en este caso la pintura, se pueda hablar de VIH, se pueda hablar de estigma, además con multitud de puntos de vista, porque cada artista tiene completa libertad para poder representar lo que le apetezca y permitiendo que diferentes locales en esta edición han sido 8 ciudades de España, pues puedan lanzar esos mensajes, ¿no? O sea, que se pinten los escaparates o que se pinten cualquier tipo de soporte de los locales y que, bueno, pues como mínimo esté puesto una semana para que cualquier persona que vaya a acudir a esos locales pues pueda, bueno, pueda conocer lo que es arte positivo, pueda
conocer qué es lo que se ha querido trasladar y también creemos que es un mensaje de intenciones de aquellos locales que tienen los espacios, ¿no? De locales comprometidos por las causas sociales. Vemos ahí las 8 ciudades que participan: Barcelona, Palencia, Pamplona, Sabadell, Valencia, Madrid, Algeciras y Sevilla. Y vemos que en la web tenéis una votación hasta el 26 de octubre. Eso es, porque al final el objetivo fundamental de Arte Positivo es descentralizarlo y que no esté. La primera edición fue solamente en Madrid, desde entonces ya se ha replicado en varias ciudades, pero somos conscientes de que 8 ciudades no representan ni de lejos lo que es la geografía española. Entonces queremos permitir a aquellas personas que no tienen la oportunidad de poder acercarse a lo mejor a alguno de estos locales en físico, el poder ver cuáles han sido las diferentes ilustraciones que se han hecho y poder votarla. O al igual que si viven en una ciudad en la que sí que se ha hecho algún tipo de diseño, que puedan conocer qué es lo que se ha hecho en otros lugares, ¿no? Lo que queremos es generar una galería de arte interactiva que permite conocer qué es lo que se ha pintado, qué es lo que ha querido trasladar cada artista con su dibujo y, bueno, pues lógicamente también el reconocimiento que implica para los artistas el recibir votaciones en función de la creatividad que hayan hecho, ¿no? Pues bueno, al final el arte, la imagen, que como dice, una imagen vale más que 1000 palabras, también es activismo y logra que muchas personas no se sientan comprendidas y acompañadas. Y bueno, hablando de palabras, tenemos que hablar del documental. En el Pride Positivo del año pasado, 3 jóvenes decidieron dar un paso enorme, visibilizarse públicamente como personas que viven con VIH. De esa decisión nació el documental Generación Positiva, Nuestras vidas rompen prejuicios, una producción impulsada por CESIDA junto al INJUVE y el Consejo de la Juventud de España, que se estrenó el pasado 3 de octubre. Una historia sobre el valor, la vulnerabilidad y la fuerza de quienes eligen contarlo, porque saben que hacerlo puede cambiar la mirada de toda una sociedad. Jesús, tú eres uno de los protagonistas de ese documental, como hemos comentado. ¿Cómo fue el proceso personal de decidir mostrarse públicamente? Es una decisión, como dijimos al comienzo, es bastante personal, ¿no? Cuando decidimos ser visibles, en mi caso, yo creo que en el caso de muchas de nosotras, queremos como llegar a esa plenitud, ¿no? Con nosotras mismas, haber asumido ese diagnóstico y estar preparadas para cualquier tipo de rechazo que sí que se puede producir a la hora de ser visibles. Cuando yo he tomado la decisión de hacerlo de esta forma tan macro, era porque básicamente cumplía con mi objetivo base, ¿no? Cuando yo decidí ser visible de forma micro, más local, en mi entidad, con mi familia, era porque yo quería que si alguien de mi entorno cercano pasara o pasase por la misma situación que la que yo estaba pasando cuando recibí el diagnóstico, que no se sintiera tan sola y tan mal como me sentí yo. Entonces, gracias a ese pensamiento o sentimiento que yo tuve, ¿no? Como esas ganas de querer ayudar, fue lo que me impulsó a hacerlo más macro, ¿no? Porque ¿por qué no intentar ayudar a muchas más personas que solamente la de mi entorno? Y cuando se me ofreció hacer este documental, pues evidentemente sí que tuve un poco de miedo, ¿no? Porque al final hacerlo de una forma más abierta, más pública, pues da mucha cabida a que mensajes de odio o personas te hablen directamente, ¿no? Con pensamientos que no van nada acorde con los tuyos. Pero la verdad que hasta ahora el documental se estrenó hace un viernes, me parece, el 3 de ahora de octubre. No lo había visto hasta ese día, fue una cosa para mí que me removió bastante porque salen en el documental personas que para mí son bastante importantes, que me acompañan desde el primer momento, y salen luego personas que para mí han sido referentes y personas de apoyo, ¿no? Como puede ser Oli, que está aquí con nosotras también, porque al final nosotras cuando construimos un activismo, al menos yo me doy cuenta en el VIH, nos reforzamos en personas que ya llevan un recorrido y que sabes que tú te puedes apoyar en ellas perfectamente cuando lo necesites. El documental es una maravilla, ojalá pudiese verlo todas las personas, espero que llegue a bastante gente, porque hablamos, ¿no? Del VIH y de las realidades actuales que vivimos las personas con el nuevo diagnóstico, las personas jóvenes con el nuevo diagnóstico, y lo que queremos es que sea como una acogida a todas las personas que quieran dar el paso a la visibilidad, a las que no también, pero que necesiten un grupo, ¿no? Una referencia. Las invitamos a todas a que busquen a su entidad más cercana, que se pongan en contacto con nosotras, que entren al grupo de Generación Positiva, que van a encontrar una comunidad bastante chula y bastante acogedora.
Vemos aquí en el Instagram de CESIDA el cartel de ese documental. ¿Dónde se puede ver o qué hacemos para ver ese documental? Bueno, de momento el documental no está en abierto, ¿eh? El documental está a disposición de las entidades de CESIDA que harán pases privados. ¿Por qué? Porque al final también creemos, el documental es muy inspirador y ya de por sí tiene un mensaje propio, pero creemos que el formato más adecuado de poder darlo a conocer es, bueno, en colaboración con entidades tanto juveniles como de respuesta al VIH, que permitan generar un diálogo posterior al visionado del documental, ¿no? Y donde se pueda hacer un intercambio de experiencias. Lógicamente, dentro de unos meses el documental estará abierto, suponemos que en el canal de YouTube de CESIDA, pero hasta entonces sí que creemos que para todas aquellas personas que quieran verlo, pues quizás ofrecérselo desde esta perspectiva, ¿no? En colaboración con entidades y generando esos diálogos va a hacer que todavía sea más enriquecedor. O sea, que yo, por ejemplo, que tengo una entidad que la presido, si quiero verle, tendría que esperar un poco primero a que lo pasen las asociaciones de CESIDA, ¿no? Las entidades, y luego ya más adelante o en abierto o podemos... No, lo podría solicitar, ¿eh? Lo podría solicitar cualquier asociación. No es necesario que sea una asociación de CESIDA, sino que realmente, lo que se va a preguntar es un poco cuál es el formato que se quiere realizar, ¿no? Entonces, cualquier asociación que pueda estar, o sea, cualquier persona que pueda estar viendo esto y que forme parte de cualquier asociación, puede escribir un correo a pridepositivo@cesida.org solicitando el documental, y lo que vamos a pedir un poco es una idea de cómo se quiere hacer, ¿no? Si simplemente es un visionado, si va a haber después un coloquio, a lo mejor hay alguna entidad cercana al territorio, entonces intentamos enlazarla con la asociación que organice el visionado para que pueda haber pues ese espacio de diálogo posterior, pero no es una cosa cerrada a las entidades de CESIDA, sino que, bueno, lo que queremos es que no sea una cosa que la vea cada persona desde la individualidad de su casa, ¿no? A través de YouTube, sino que se genere en espacios comunitarios. Ujú. Jesús, ¿qué reacciones recibiste después del estreno? Esos comentarios... Porque seguro Bueno, que... la gente que acudió de forma presencial al estreno, que estuvimos en Madrid, fue un grupo bastante mixto, ¿no? Habían personas de generación positiva y y las reacciones, pues, creo que bastantes momentos del documental, al menos a mí, me conmovieron bastante, ¿no? Ver cómo ese discurso un poco personal que había elaborado y que había preparado para esa ocasión, había llegado a tantas personas, ¿no? Incluso a las personas que estaban presentes en el documental y que no acudieron al Pride, que fue donde lo relaté. Eh, la acogida fue bastante bastante buena desde mi punto de vista. Caló el mensaje por segunda vez. Yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de ir al Pride y de escucharlo en directo, ya en su momento se había puesto en contacto conmigo dándome las gracias, ¿no? Por la visibilidad, por el mensaje, por la vivencia expuesta, y lo volvieron a hacer después de visionar el documental. Y hasta ahora muy gratificante. Espero que todas las entidades y que mucha gente pueda verlo, como te dije, espero que tenga bastante alcance, porque cumpliría con uno de mis propósitos y de mis objetivos, ¿no? Que ayudar a las personas que son diagnosticadas y que en algún momento se puedan sentir solas o solos. Pues hombre, la verdad es que, como yo siempre digo, el primero siempre es un poco el que se lleva las hostias y el que se lleva un poco quizá la parte más negativa, pero lo cierto es que hay que agradecer esa valentía porque siempre abre uno y allana un poco ese camino a los que vienen después. Seguimos hablando Cabe destacar que no, o sea, no, aunque se hable ahora de generación positiva, porque es un proyecto nuevo de CESIDA, detrás de mí viene muchísima gente que ha dado esa visibilidad y ese paso de forma macro, ¿no? Y que eso, vemos muchas personas, muchos referentes en todas las localidades, desde mi punto de vista, que han aportado tanto al documental como a esta lucha contra el estigma. Seguimos hablando de las palabras y de visibilidad, y tenemos que hablar de la voz también, porque este año CESIDA ha lanzado un proyecto precioso, el podcast Estigma sin G, un espacio creado por y para personas que viven con VIH. 5 capítulos para hablar sin filtros sobre el estigma, las emociones, los prejuicios y también la resiliencia. El primer episodio se titula Mayores contra Jóvenes.
que es una conversación intergeneracional sobre cómo ha cambiado y lo que no, desde los años 80 hasta hoy. El segundo capítulo, que está ya colgado también en el YouTube de CESIDA, trata sobre la sexualidad. Oliver, tú que presentas este podcast junto con la secretaria también, ¿no? General, Carmen Martín. ¿Cómo nace esta idea y por qué ahora? Bueno, yo creo que un poco repitiendo lo que decía antes, ¿no? El arte y la cultura no deja de ser la vía a través de la cual estamos consiguiendo llegar a muchos espacios. El podcast surge como un espacio de diálogo y de conversación. Somos conscientes de que hoy en día el podcast es un formato de divulgación que se consume de una manera muy amigable por la sociedad en general, ¿no? Además, hemos apostado porque sea un podcast también en vídeo, no solo en audio, para bueno, pues que se nos pueda poner cara, ¿no?, a todas las personas que participamos en él y que se pueda ver pues eso, personas normales y corrientes como cualquier otra con la que te puedes cruzar en tu día a día. Son 5 capítulos en total, irán saliendo todos los miércoles del mes de octubre, como bien has dicho. El de mayores versus jóvenes y el de sexualidad ya están en abierto, pero también habrá uno hablando de la realidad de las personas con VIH, otro de migración y otro también hablando de visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, creemos que tiene buena acogida, creemos que es un formato muy amigable y sobre todo animamos a todas aquellas personas que quizás no tengan información al respecto a que puedan escuchar estas conversaciones, ¿no? Porque creo que son aptas para cualquier persona independientemente del punto de partida. ¿Qué supone tener un espacio donde podéis contar esas cosas sin intermediarios, sin que nadie, pues en este caso yo que hago un poco intermediario, ¿no? Pero ese podcast es vuestro, ¿qué supone? Como bien has dicho, es un podcast hecho por personas con VIH y para personas con VIH, ¿no? Creo que también lanzamos un mensaje importante a la sociedad cuando le demostramos que somos capaces de crear nuestros propios espacios, ¿no? Sin necesidad de que nadie nos los tenga que facilitar porque tenemos la autonomía propia. Y además nos permite, lógicamente, generar debates que para nosotras sí que son importantes o son interesantes, ¿no? Ponemos el foco en aquellas cuestiones que creemos que son más enriquecedoras a la hora de hablar, pero también diré que a pesar de conocer a todas las personas que han participado en el podcast, hemos tenido conversaciones que nunca antes habíamos tenido. Se han generado espacios de diálogo súper bonitos, muy emotivos, a la vez que muy reivindicativos y también esa es la magia, ¿no?, de generar estos espacios, que a pesar de que ya nos conocemos y a pesar de que, bueno, pues podemos conocer un poco nuestras historias, seguimos generando espacios en los que siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? La verdad es que yo personalmente me he sentido ahí un poco reflejado, porque también yo me aventuré en este año a hacer el podcast, ya estoy con la segunda temporada, pero empecé pues por mayo, ¿no?, a hacer la primera. Y la verdad es que al final salen cosas muy chulas y crear ese espacio donde poder hablar de la realidad del colectivo, pues la verdad es que bueno, que más allá de la audiencia que nos gustaría que tuviera, la verdad es que es bastante gratificante. Y bueno, pues al final pues se construye, ¿no?, esa comunidad. Continuamos hablando. Este año el Pride Positivo estrena algo muy especial, que es la primera gala de entrega de los premios Hancho Barrios 2025, un reconocimiento a personas, colectivos e instituciones que han destacado por su compromiso en la defensa de los derechos de las personas con VIH y en la eliminación del estigma. Se celebrará el 16 de octubre y estará presentada por Samantha Hudson y Abby Power, dos voces muy distintas pero con una energía brutal y un mismo mensaje: honrar la memoria y el activismo y la diversidad. Pero, ¿cómo nace esta idea de crear estos premios? Y ya que le habéis puesto el nombre de una persona, ¿quién es Hancho Barrios? Pues estos premios surgen porque estamos un poquito cansadas de que se reconozca la labor de la gente cuando ya se ha muerto o cuando ya se ha retirado, ¿no? Nos parece que no hace falta esperar ese momento para poder reconocer el gran impacto que están teniendo muchas personas en el propio presente, ¿no?, y en lo que es la respuesta. Entonces, surgen con esa motivación, además con varias categorías como son activismo, visibilidad, sociedad y cultura, divulgación, ámbito sanitario, derechos sociales, queriendo reflejar la transversalidad, ¿no?, o
lo multidisciplinar que implica la respuesta al VIH, y llevan el nombre de Sancho Barrios, porque Sancho Barrios fue presidente de CESIDA, ha sido una persona con VIH que ha sido un referente dentro del activismo y que ha puesto el cuerpo, la cara y la voz en multitud de ocasiones y bueno, que falleció hace pocos años. Y también para mantener un poco vivo ese activismo, ¿no? y ese legado que nos ha dejado al movimiento social, creemos que lo más honesto era ponerle el nombre a los premios, aunque estén marcados dentro del positivo, pero para recordar la importancia que tuvo su papel y todo lo que consiguió. Ujú. Vemos ahí en la web de CESIDA la invitación, lo que viene a ser un poquito el cartel, y si seguimos indagando un poco, vemos aquí lo que viene a ser pues el cartel de los premios y nos adentramos, si bajamos un poquito, a las categorías y los nominados. En la categoría de activismo tenemos Ramón Espacio, María José Fuster y Marta Pastor. En el ámbito sanitario, Pepe Pérez Molina, Pepa Galindo y Concha Amador. Sociedad y Cultura, Javier Giner, Rosalén y Avelino Piedad. En divulgación, Víctor Aparicio, Iván Garrido y Ornella Góngora. Visibilidad, Javier Carilla, Arantxa Barriero, Jesús Cisneros. Jesús, un nominado. ¿Qué tal la nominación, ya que te tenemos aquí? Pues me pilló bastante de sorpresa, la verdad, porque yo siempre he pensado que las cosas que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Desde el momento que decidí ser visible, las he hecho en pro de mi bienestar y del propio agradecimiento mío, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? Y querer ayudar a la gente. Y cuando te ves en algún sitio nominado para ganarte algo por algo que tú estás haciendo de forma altruista, pues te quedas un poco como que, qué bien. Entonces sí que estoy bastante contento, muchas ganas de que llegue el día 16 para ir a esta gala maravillosa, aparte de que voy a estar rodeado de gente maravillosa, pues a ver qué se da, ¿no? El día 16. Bueno, a ver si hay suerte. La verdad es que, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, que ahora también se premia esa visibilidad y ese activismo positivo? Pues para las personas que estamos en primera línea, agradecemos, ¿no? Que CESIDA piense en premiarnos antes de morirnos o de desaparecer, porque sí que está bien, ¿no? Que de vez en cuando tener ese refuerzo de tu trabajo importa, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, aunque las personas que nos dedicamos al activismo muchas veces sentimos que nos supera, ¿no? Muchas veces nos levantamos y decimos, hoy no puedo con la vida, hoy no puedo ayudar a nadie porque no me puedo ayudar a mí mismo. Y cuando tienes este tipo de reconocimientos, cabe destacar que ya es un premio estar nominado, quiero decir, aunque no seamos ganadores o ganadoras del premio, ya estar allí es bastante gratificante, ¿no? Porque ya te están poniendo, o sea, ya están valorando de una forma bastante asertiva tu trabajo. Entonces, para mí, la verdad que es muy gratificante poder estar entre tanta gente maravillosa que ha hecho muchísimo por el mundo del activismo y que ha hecho muchísimo cada día. Pues continuamos con el repaso a las categorías y a los nominados. Derechos Humanos, el Open Arms, UNRWA en España y paralaguerra.es. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con crear unos premios en los que se reconozca el trabajo, porque a veces es un poco ingrato, pero a veces sí, y a veces estamos un poco como perdidos, ¿no? Haciendo ese trabajo altruista, ese activismo que bueno, que de alguna manera ese reconocimiento viene a ser pues muy reconfortante y que anima bastante a continuar con la tarea. Continuamos, pues eso, hablando de lo que hemos hablado a lo largo de este episodio, de campañas, de arte, de activismo, pero sobre todo hemos hablado de vidas reales, de personas que han decidido transformar el miedo en orgullo, en el silencio en una voz que inspira a otras muchas. El Pride positivo no es solo una marcha, es una forma de decir que seguimos aquí, que estamos más visibles, más unidos, más fuertes que nunca. Y bueno, si tuvierais que resumir el espíritu del Pride positivo de este año en una frase, ¿cuál creéis que le define mejor? Yo diría sonrisas y gritos, así que parece un poco a los sonrisas y lágrimas, pero que bueno, entiéndeme. O sea, sonrisas porque al final para nosotras es un momento feliz, ¿no? Nos juntamos, ocupamos las calles que creemos que nos corresponden, ¿no?
pero nos abrazamos, nos mostramos tal cual somos y que nuestras vidas son estupendas, quiere decir. Entonces, de ahí la parte de sonrisas y luego la de gritos, precisamente porque implica un carácter muy reivindicativo, ¿no? Hablamos de acceso a la salud a nivel internacional, hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de estigma y discriminación, y creo que refleja muy bien pues esa capacidad crítica, ¿no? y de transformación social, pero a través de la alegría y de lo bueno del día a día. Yo no sé cómo el espíritu rollo. Creo que la de este año va a ser muy transversal, ¿no? Vamos a tocar bastantes temas actuales en el sentido de con todas las cosas que están pasando actualmente, que no nos dejan de salpicar, ¿no? Que no nos dejan de ser irrelevantes a las personas que vivimos con VIH. Y yo creo que una de las luchas o una de las cosas que hace la lucha por el VIH es ser transversal. Hablamos de derechos a las mujeres, hablamos de derechos a las personas del colectivo LGTBI, de los derechos a las personas migrantes, a los accesos a los tratamientos, tanto preventivos como para el diagnóstico. Y yo creo que sería un espíritu de transversalidad, ¿no? De una ayuda, o sea, de una lucha comunitaria que toca muchísimos temas sin dejar de lado ningún tipo de colectivo ni ninguna persona, ¿no? Porque al final juntas somos más y si nos juntamos para hablar de todos los derechos, siempre sale algo bastante potente y bastante chulo. Bueno, me gustaría hacernos una pregunta que bueno, mucha gente acude a CESIDA, ¿no? Cuando casi con el diagnóstico en las manos, ¿no? Un poco, ¿qué le dirías a alguien que acaba de recibir ese diagnóstico, tiene miedo, y para, pues eso, animarle a ese primer contacto con CESIDA? Bueno, claro, yo es que trabajo haciendo eso. Me encargo de hacer acompañamientos a personas recién diagnosticadas. Normalmente, por intentar quitar un poquito de peso a la situación, les suelo decir que bienvenidas al club y que no se preocupen porque la vida sigue. Que a veces la vida es una mierda, que nos pasa a todas, independientemente de que haya un diagnóstico o no, pero que la vida sigue y vendrán tiempos mejores. Y normalmente suele ser un mensaje que una persona recién diagnosticada suele valorar mucho, ¿no? Y la parte de bienvenida al club, pues sobre todo para que no se sienta sola, porque creo que un diagnóstico de VIH muchas veces va acompañado de muchos sentimientos de soledad por el miedo a poder compartirlo con otras personas, y creo que es una de las principales barreras que nos gustaría eliminar de las personas diagnosticadas de VIH, ¿no? O sea, que no se sientan solas porque tienen a mucha gente con la que pueden contar. Yo en mi caso, como Oli, también me dedico al trabajo de pares y justamente ayer nos hablaba una persona por WhatsApp diciéndonos que necesitaba poco ayuda, que había recibido el diagnóstico y en mi caso lo único o lo que siempre suelo hacer es hola Jesús, hola soy Jesús y yo también tengo VIH, ¿no? ¿Qué quieres saber? Y ya con eso pues te pregunta desde el tratamiento nuevo hasta los inyectables o cualquier cosa y ya ahí empieza a surgir todo, ¿no? Pero sí que es un poco lo que dice Oli, ¿no? El sentir o acompañar a esas personas para que no se sientan solas y sepa que estamos ahí, ¿vale? Pues la verdad es que una labor que muy de agradecer, la verdad. Bueno, ya para ir cerrando, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros. Oli, Jesús, gracias por traernos esta mirada tan valiente y necesaria sobre el PrEP positivo, el activismo y la vida con VIH sin estigmas. Vuestras palabras nos recuerdan que la visibilidad no solo cambia vidas, también cambia la forma de que el mundo nos mira y bueno, pues la verdad es que, pues eso, muchas gracias por vuestra voz, por el trabajo que hacéis desde SIDA y Generación Positiva. Y nos ha hecho muchísima ilusión teneros aquí en Les Mariquites. Pero bueno, antes de despedirnos del todo, vamos a hacer nuestra sección final de esta temporada, que son 10 preguntas rápidas, las mismas para todos los invitados, para conocer un poquito más vuestro lado más divertido y personal y para que alguien que se haya sentido un poco identificado con vosotros, pues bueno, pues pueda conoceros un poquito más. ¿Preparados? Sí. Pues vamos con el Mariqui Test. Bueno, Jesús ahora volverá, que se ha ido un poquito. Ahora. Bueno, pues 10 preguntas facilitas. Vamos a ello. ¿Vuestro libro favorito? Into the Wild, hacia rutas salvajes. El psicoanalista.
¿Película o serie de referencia? Paquita Salas. Call Me Be Your Name. ¿Canción o himno LGTBI que nunca falta en vuestra playlist? Gloria Trevi, Todos me miran. Judas de Lady Gaga. Ajá. ¿Icono o referente LGTBI? Carla Antonelli. Yo en esta fue bastante difícil y puse Mis amigos. Bueno, pueden ser un buen referente también, claro que sí. ¿Un lugar seguro o especial para vosotros? Montaña, como concepto. Para mí, el Comité Antisida de Asturias. ¿Qué significa para vosotros la palabra orgullo? Visibilidad y valentía. Para mí es como libertad de ser, de pensar, de amar, de hablar. ¿A qué 3 personas invitaríais a cenar? Pueden estar vivas o no. Hombre, si quiero que la cena sea divertida, mira, pues te puedo decir, me puedo llevar a Isabel Díaz Ayuso, me puedo llevar a Loles León y me puedo llevar a Supreme Deluxe, que seguro que con las 3 me lo pasaba de puta madre. Yo invitaría a Adele a cenar, a Henry Cavill y a Pepe Mujica. La verdad es que la cena de Oli no sé cómo acabará, ¿eh? Pero divertida por Divertida, lo menos. sí. Divertida por lo menos. ¿Qué palabra o expresión creéis que os define mejor? Qué pileza. Yo arrecho. Arrecho. Sí, una palabra bastante venezolana que me define bastante bien, la verdad. ¿Cuál es vuestro superpoder oculto? Que esconde cada persona en su cabeza sin necesidad de que lo diga. Yo tengo alas y vuelo, o sea, es una cosa que imagino constantemente. Y la última, y para mí la más importante, ¿a quién recomendaríais que participe en este podcast? Yo a Juanillo, otro chico de Generación Positiva que creo que tiene mucho que aportar, referente también con el colectivo LGTBI en el entorno rural, entonces me gustaría que participase. ¿Oli? Y yo diría a José, que también es otro compi de Generación Positiva, que ha tenido un proceso de migración bastante potente y que creo que es importante visibilizar a las personas del colectivo que han tenido que pasar por un proceso migratorio y todo lo que ello implica. Bueno, pues parece que tenemos ahí un capítulo pendiente con Generación Positiva, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por haberos pasado por Les Mariquites. Ha sido un placer escucharos y aprender de todo lo que compartís, cómo seguís transformando la realidad desde la visibilidad, la empatía y la fuerza del activismo positivo. Gracias por recordarnos que hablar del VIH también es hablar de vida, de derechos y de comunidad, y que ante el estigma la mejor respuesta siempre es el orgullo y la unión. Nos ha hecho mucha ilusión teneros aquí y os mandamos un abrazo enorme y esperamos volver a vernos muy pronto, que seguro que con más proyectos y más motivos para celebrar. Muchas gracias por el espacio y por querer invitarnos. Gracias. A vosotros por participar. Venga, un saludo. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy de Les Mariquites. Si te ha gustado esta charla con Oli y con Jesús, recuerda darle a like, suscribirte a nuestro canal de YouTube, tócame la campanita que sabes que me encanta, y escucharnos también en Spotify y en iVoox. Compártelo para que llegue a más gente, porque hablar de VIH, de orgullo y de diversidad suma y transforma. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, TikTok y Blue Sky, para estar al día de todas las novedades. Y recuerda que tenemos tienda online solidaria en tr.ee/lesmariquites, donde parte de los beneficios van destinados a apoyar la labor de la asociación LGTB Torrijos, y donde podrás encontrar camisetas como esta, tazas, mochilas, bolsas y un montón de artículos del podcast. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Y esto es aquí, en Les Mariquites. ¡Hasta pronto!
vas a entender. Hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Con el apoyo de LGTB Torrijos.